lo que me dijeron que soy o debo ser unas horas en una oficina, en un empleo o en la casa, y en otras horas, pues yo era esta otra emprendedora o que empezaba a dar mis clases, mis talleres, la maestra, ¿no? Y en esos inicios, pues ya empezaba también a coquetear con muchas técnicas Reiki, estudié programación neurolingüística, estudié biodescodificación, o sea, cuánta cosa se me presentaba, porque yo empecé a sentirme muy cómoda con esos temas. Me sentía que estaba tanto creciendo yo, sanando, como además ayudando a los demás. Hola, hola, pues feliz de la vida y agradecida con Dios por tener la oportunidad de un episodio más. De verdad que ha sido increíble la experiencia en los dos episodios anteriores en Camino a la Libertad. Y hoy, pues, qué feliz y qué emocionada porque tengo a una mujer increíble. Gracias, Mi gracias. amiga Aura es una persona de verdad que la conocí hace antes de pandemia, bueno, antes de que iniciara la Mm. pandemia, era 5 años más o menos, y desde que la conocí conecté con ella, con su energía, y hoy el enfoque y la intención de todo esto es que nos compartas ahora parte de tu historia, porque cuando yo te Muchas conocí, gracias, a mí me Lupita. impresionó muchísimo, y sé que tu historia va a impactar en la vida de alguien más. El enfoque de Camino a la Libertad es que a través de estos espacios tú puedas conectar con las historias de personas como ahora y digas, a ver, si ahora hizo esto, yo también puedo. Todos podemos, A ver, exacto. cuéntanos un Hoy, pues, poquito de ti ahora, cuéntanos. muy contenta además de estar aquí, Lupita, porque como dices, ambas nos conocemos también. Yo he visto tu trayectoria, ¿no? Y una mujer imparable, ¿no? Yo creo que la palabra para ti, para mí sería resiliencia, o sea, avanzas y me impresiona porque avanzas y te reinventas, o sea, cada vez te veo mejor en cada etapa de tu vida y a pesar de que sé que ha habido retos como todos, dificultades altas y bajas, pues siempre mantienes esa calidez, tienes muchísima calidez, esa sonrisa que nos contagia. Y sabes qué, creo que también eres alguien que nos inspira mucho, a mí me inspiras mucho esta parte de eso, de ver por cómo seguir adelante, cómo podemos mejorar, cómo podemos y sobre todo dar, que eso a veces no lo vemos tanto en estos temas de emprendimiento, liderazgo, éxito, porque justo estamos muy abocados como mi éxito, ¿no? Claro. Yo qué necesito, hacia dónde puedo llegar. Y creo que hoy la palabra clave, o bueno, yo la defino mucho a raíz de lo que decíamos, la pandemia, lo que mencionaste, es el nosotros, ¿no? Ajá. Y tú inspiras siempre mucho eso, el cómo nosotros. Entonces, muy contenta aquí, amiga, muy contenta. ¿Qué te puedo contar de mí? ¿Qué les cuento? A ver, ¿qué quieren escuchar? La Bueno, parte, bueno, hay muchas etapas, por eso digo, si te cuento de mí, es una larga no, historia. nos quedamos todo el día. Ujú. Pero algo que a mí me impactó mucho de ti ahora, cuando te conocí, pues yo creo que es un tema que de alguna manera, a veces en nuestra vida, pues nos genera situaciones. El manejo de las Eso. emociones. Ah, bueno, Ese ese. tema a mí me encantó porque cuando la primera vez que yo te vi y nos Ujú, platicaste acerca de eso y que tuve una sesión contigo personalizada y cómo poder integrar la emoción y todo ese rollo, dije, ujú. no, 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 esto es otro nivel. Cuéntanos cómo Muchas llegaste a gracias. eso. Bueno, ahí sí va, ahí vamos hablando de mi historia. Bueno, Lupita, siempre les cuento y cuento mi historia. Gracias, gracias porque así me conocen un poco más, más allá de quién es Aura como terapeuta, ¿no? Y como experta en esto que le llamo el manejo mental y emocional, pero también para que vayan reflejándose, ¿no? Como todos nosotros cuando nacemos, yo siempre les digo que yo nací, o bueno, ahora me visualizo o veo que era una niña muy sensible, ¿no? Pero ¿quiénes no? Pues realmente todos los Todos. niños y todos los seres venimos con esa habilidad a flor de piel porque es tanto necesaria para nuestro crecimiento y modo de supervivencia cuando somos tan pequeñitos, tan vulnerables, pero también es una gran habilidad del ser humano que vamos perdiendo y vamos negando por no saber cómo hacerlo. Yo en mi caso, yo era una niña muy sensible, pero siempre me encontraba un poco como conflictuada, o bueno, en aquel momento más bien como me sentía extraña
en un contexto donde normalmente no saben qué hacer con este tipo de personas o contigo y te dicen, ay, ¿por qué eres tan sensible? Ay, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué te lo tomas todo a personal? Ya luego cuando eres adolescente, pues cambió el contexto y ahora me dicen, ¿por qué eres tan intensa? ¿No? Y yo siempre como muy creativa y queriendo siempre pues sí, como buscar más y pues a veces eso pareciera que a los demás o al entorno le incomodan. Entonces yo les cuento la historia que de niña yo juraba que tenía algo mal conectado entre el cerebro y mi cuerpo, ¿no? O mi corazón. Entonces yo de niña como que decía, seguro cuando crezca va a haber un médico o alguien que me ayude a conectar esto que yo sentía que estaba mal. Yo lo sentía como un defecto y así crecí durante muchos años y sé que incluso es la historia de la mayoría de las personas donde al no saber cómo manejar esto, más todos los problemas que de manera natural vienen pues con la vida, con la adolescencia, se va haciendo como una bola de nieve. En la adolescencia tuve muchísimos problemas, más hacia, por ejemplo, hoy, y lo hablo así tal cual, Lupita, y lo digo a foro abierto, porque sí es un llamado de urgencia, estos problemas ya vienen décadas atrás, pero yo fui parte de ello y se sigue manifestando en los adolescentes, incluso ya niños, pues problemas de la alimentación, ¿no? Trastornos le llaman de la alimentación, donde aparentemente es un tema con la comida, ¿no? Y creemos que es un conflicto de, pues bueno, es que la gordita quiere ser flaca o el flaco tiene problemas y no sabe comer. Realmente es un problema psicoemocional y mucho del contexto familiar. Entonces, pues bueno, se fue haciendo esto como una bola de nieve, luego pues entras en la parte de la etapa de tu vida decisiva de ¿y a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y siempre les digo que bueno, en ese momento ya todo esto pues era como una gran confusión y yo lo que quería era dedicarme más bien al arte, ¿no? Porque en aquel momento hacía teatro, danza, me encantaban las artes escénicas, me encantan todavía, eh, pero bueno, volvemos a lo mismo, mucho de uno lo que trae de manera interna, más tu contexto, ¿no? Que sí es importante porque pues no nos damos cuenta de mucho el peso que puede tener una creencia o un paradigma, una idea que se siembra en tu entorno y que nosotros los vamos absorbiendo como esponjitas, ojo, sin cuestionarnos. O sea, la clave es que no somos conscientes de ello y no estamos pudiendo discernir, bueno, esto realmente me funciona o no. Digo, cuando somos niños, por manera natural, es como esponjitas, los absorbemos. Entonces, cuando llego a esta etapa de mi adolescencia, donde tengo que elegir carrera, ¿no? Y yo, pues en esta disyuntiva, con muchos miedos, inseguridades, le digo, pues yo quiero dedicarme al arte, ¿no? Al teatro. Y me dicen, por supuesto que no, porque pues eso no te va a dejar dinero, hay que buscar algo. Y hoy yo no he hecho culpas, al contrario, ¿no? Es un contexto donde pues claro que mi familia suponía que el éxito, ¿no? Y alguien profesional se realiza o va a ser feliz con un empleo, con lo que tradicionalmente nos han dicho. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido incluso desde adolescentes como, híjole, no encajo, no sé, me siento, ¿no? Diferente, o a mí me gustaría hacer esto, pero no me siento seguro, entonces me lo guardo, me lo acallo. Y todo eso otra vez se va haciendo una gran bola de nieve. Entonces yo ya venía pues con todos estos temas, les digo, desde que era pequeña, muy sensible, la adolescencia que fue un poquito conflictiva, luego este parteaguas de la profesión, donde en aquel momento pues tomé el camino tradicional, bueno, y dije, bueno, además Dios bendito me dio varias cualidades, decido estudiar diseño gráfico como una primera carrera. Todo va bien, pero cómo la vida en realidad o nosotros mismos siempre nos vamos llevando a, ¿no? Como a regresar a nuestro camino, a nuestra esencia. Entonces yo aunque, sí, o a lo que somos en esencia, que un poquito de eso te voy a hablar de lo que habla Resplandeciente, de esa parte interna que siempre está como en la búsqueda de su propio camino, ¿no? De su propio sentirse pleno en lo que es su propia voz, su propio sentir. Y bueno, pues la vida nos va llevando por varias circunstancias. Al final, afortunadamente, fíjate que este tipo de carrera, como dices, gracias, siempre agradecer a Dios porque siempre nos bendice, pues me permitió al mismo tiempo, yo seguía con mis cursos de actuación, de baile, pues ya tal vez como un poco por hobby, pero en una de esas clases conocí, bueno, nos dan la clase a través de, primero con la práctica de yoga, una práctica, una secuencia de yoga. Yo no conocía nada de eso, Lupita,
pero en aquel momento no sé explicarte cómo fue algo en el cuerpo. O sea, fue sentir algo que yo dije, qué diferente es esto. La respiración, el estar en un estado pues meditativo, porque pronto eso es la práctica de yoga, haciendo estos movimientos o secuencias, y yo sentí una plenitud y una mejora, bueno, un bienestar en mi cuerpo que yo no había sentido en muchos años que sí practicaba baile, danzas y muchas artes, bueno, disciplinas corporales. Entonces me encanta, ahí hago un switch porque digo, ¿qué es esto? Me involucro, afortunadamente pues vivía en una zona de la Ciudad de México donde había mucho auge de esto. Entonces me empiezo a meter a clases de yoga, digo, esto me encanta. Sobre todo creo que uno, no más que te encante, tú lo sabes, Lupita, es como algo que dices, esto me hace bien, ¿no? Esto me está haciendo... Conecta contigo, pues es Contacto, como exacto. cuando vas descubriendo tu misión, digo yo. ¿Y qué vas ¿Estás de sintiendo? acuerdo? Me siento ¿Te bien, sientes plena? me siento feliz. Oye, esto como dicen, aunque no me pagaran, lo podría hacer Lo sigo haciendo. muchas horas. Exacto. Entonces, pues yo agradezco porque eso sí fue un gran parteaguas. Llega esta parte, digamos, si le podemos decir holística, pero bueno, me gusta más bien decir integral, una visión más integral de la mente, del cuerpo, de esto que yo ya hacía, pero muy desde una disciplina muy rígida, muy desde la estética, la parte de lo que implicaba las artes escénicas, y ahora entra como una parte de conciencia, ¿no? Todo esto de la respiración, la mente, la meditación, me encanta, Lupita. Me meto de lleno a certificarme como instructora de yoga y meditación, más porque me gusta como, si lo voy a aprender, lo voy a aprender bien. Me encantó y bueno, pues de pronto la gente se me acercó y me empezó a decir, oye, pues tú ya sabes yoga, podrías dar clases de yoga. Y yo, pues sí podía, ¿no? ¿Por qué no? Yo siempre digo, ¿por qué no? Y curiosamente ahí es donde llega me doy cuenta de mi vocación o mi propósito porque me encanta enseñar. Y me doy cuenta que además soy buena enseñando, ¿no? Realmente la gente avanzaba muy bien en mis clases, la gente pues bueno veía cambios. Y ahí en esa edad más o menos 27 años, Lupita, pues es un parteaguas de mi vida porque conozco bueno, no lo tenía tan definido como un propósito, pero sí empiezo a descubrir algo diferente de mí que nunca me hubiera imaginado. ¿Y cuántos de nosotros en la vida no a veces, por una circunstancia, algo diferente, a veces las crisis, las famosas crisis que te orillan, ¿no? A salirte de tu zona de confort y de pronto te encuentras haciendo algo diferente que dices, ay, pues esto está interesante, ¿no? O esto me gusta. Pero a veces nos detenemos porque decimos, ay, no, pero es que yo soy abogado. ¿Cómo un abogado va a estar haciendo jardinería? Qué sé yo, ¿no? Ay, no, es que yo siempre he sido ama de casa o siempre he sido ¿cómo de pronto ahora le voy a decir a mi familia o a la gente que ahora quiero escribir un libro? ¿Sabes? ¿Cómo voy a hacer yo? Y es cuando les digo, yo les cuento mi historia, pero nada más porque espero que estén como captando las ideas, ¿no? Y entonces me encuentro en esta disyuntiva, digo, y esto me encanta, pero pues lo empiezo a hacer más tiempo. Y vivía en esta, como muchos que sé que vivimos, muchos viven en esta dualidad de ser lo que me dijeron que soy o debo ser unas horas en una oficina, en un empleo o en la casa, y en otras horas pues yo era esta otra emprendedora o que empezaba a dar mis clases, mis talleres, la maestra, ¿no? Y en esos inicios pues ya empezaba también a coquetear con muchas técnicas Reiki, estudié programación neurolingüística, estudié biodescodificación, o sea, cuánta cosa se me presentaba, porque yo empecé a sentirme muy cómoda con esos temas. Me sentía que estaba tanto creciendo yo, sanando, como además ayudando a los demás. A los 27 años viene un tema de salud y ya con esto voy a ir cerrando un poco mi historia, pero ese tema de mi salud que fue muy complicado porque fue a raíz, un poco les lo he contado en la columna, me detectan una condición un poco difícil, autoinmune, y aunque me operaron o tuve una cirugía a los 30 años, muy joven en realidad, pero bueno, tuve la cirugía de columna, donde en la parte médica se supone que todo estaba perfecto y no tendría todo en orden, pues yo sigo con el problema. Y ahí, Lupita, pues es cuando agradezco que toda esta información que tenía, por algo, fíjate cómo por algo la vida nos va poniendo en los momentos, circunstancias, pues me ayudaron. Yo creo que si yo no hubiera tenido esto, pues definitivamente hubiera sido una crisis terrible porque me hubiera venido abajo, ¿no? Así de tan joven, teniendo tantos problemas de dolor, imposibilidad ya para moverme de manera normal, como una persona normal, pues definitivamente hubieran sido muy complejos.
Entonces, más bien, me aboco y con todo esto que había aprendido ya de la parte integral del ser, dije, a ver, esto no es solamente un tema físico, ¿no? Aquí definitivamente hay algo mental, hay algo emocional, ahí es donde entra la parte de las emociones otra vez. Y bueno, pues como les decía, me quedaba claro yo desde niña que pues esta parte emocional me había costado mucho en la adolescencia y es donde me meto de lleno, Lupita. Pero así dije, bueno, pues totalmente leer, aprender, cursos, todo lo que dijera un tema emocional, me involucré en ello y ahí es donde llega a mí una metodología diferente de meditación que se llama integración emocional a través de un maestro español, donde muy interesante, la técnica era muy diferente, donde más que una terapia de hablar sobre una emoción o tu sentir, llevabas a través del proceso meditativo un ejercicio de introspección, pero también lo vas depurando a través de pasos o tú lo viviste, ¿no? Ciertos pasos o formas que nos ayudan como a liberar ese sufrimiento. Y cuando tú en la parte del cerebro así funcionamos, cuando estás en la parte emocional, cuando está más activa el área emocional primitiva, no está, o sea, sí está activa, pero no es predominante la parte racional. He ahí. Es cuando dicen, es que te ganó la emoción, te Claro, agarró en tus 5 te minutos. ganó entonces y te ganó la emoción y no es un defecto, en realidad es por supervivencia, así tendría que ser. Viceversa, cuando estamos mucho, ojo, cómo hemos estado como humanidad dando tanta prioridad a la parte racional, lógica, sí, muy valiosa, pero al mismo tiempo está no predomina una parte emocional. Pensemos ya no en la emoción como tal, el llanto, el drama, piensa en las emociones como la empatía, la compasión, la parte, ¿no? Que nos hace ser estos seres humanos. Entonces, bueno, ahí es el momento, Lupita. Esto me involucra, pues ahora sí que de lleno, porque pues era un tema de mi salud. Y a raíz de conocer estas técnicas y otras en las que me certifiqué, empiezo a ayudar a personas en la parte terapéutica, porque bueno, era parte de mi propio proceso. A mí me dijeron, ¿quieres sanarte? Pues tú tienes que ser o sea, la que lo aprenda, pero también ayuda a los demás, porque en la medida que ayudes a otros, es cuando más lo vas a aprender y aplicar a ti. Y si es cierto, amiga, llevo años, ¿no? Trabajando estas técnicas y me encantó. O sea, ahí es donde el tema emocional tanto hizo clic por mi propio proceso, que fue realmente lo que más me ayudó, sanar muchas de esas emociones que efectivamente se estaban somatizando en mi cuerpo. ¿Y por qué podemos decir, hoy mucha gente todavía está un poco incrédula si esto, ay, si eso sigue siendo, ¿no? Una como tal vez idea muy de la New Age todavía, ¿no? Yo les digo, es que soy el claro caso de éxito, o sea, no hice nada más que trabajar la mente, sanar mis emociones todos los días, o sea, sí ya es un ejercicio de un hábito constante de empezar a ser muy consciente de esto y saber cómo manejarlo y bueno, pues o sea, físicamente era lo que me iba recuperando, ¿no? Ya no había otra técnica que me estuviera ayudando. Y bueno, ya de ahí surge esta parte de en algún momento, sí, yo les digo, y les voy a platicar ahorita de Resplandeciente. En el libro les hablo de una etapa de mi vida donde hago como una negociación con Dios y le digo, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Híjole, ya sé, o sea, ya tenía como más claro que esto era mi propósito de vida o sea, que yo quería realizarlo como una vocación. Le dije, pero échame la mano. O sea, lo único que te pido es échame la mano. Y la negociación, echarme la mano, era ayúdame con este tema físico, ¿no? Entonces, ahora sí que si tú me ayudas, pues yo me involucro y 100% ahí me tienes a tu servicio y pues sí me lo cumplieron, Lupita. Entonces, por Oye, eso estamos aquí. y ahora, después de todo este proceso que viviste, a mí me queda claro que el tema de las emociones, pues no todo el mundo se atreve a, a trabajarlo, ¿no? Claro. O sea, generalmente nos vamos por el tengo que, Ujú, el ujú. hacer, pero se nos olvida esa El parte tan ser. importante del ser. Entonces, una de las cosas que yo aprendí contigo, pues fue justamente la meditación, el hacer conciencia Ujú. de la emoción, el cómo vivirla y cómo liberarla, ¿no? Y este tema, yo creo que es un tema que va a ayudar a muchísimas personas que vean, que escuchen este podcast, porque cuánta gente quiere hacer cosas diferentes. ¿Ah? Todos. Y luego de repente, eh, por la situación emocional que estás viviendo, pues no se atreven. Yo digo, es como tú decías, estás en un entorno, hay creencias,
que llegaron en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida y simplemente las fuimos absorbiendo y cuando de repente queremos hacer cosas diferentes, pues tenemos que darnos cuenta cuáles son esas creencias o esta parte emocional que estamos permitiendo que nos esté limitando, ¿no? Porque al Exactamente. final de cuentas, acabas de mencionar una palabra, trabajar la mente y las emociones. Entonces, no cualquiera se atreve a trabajar de manera constante, porque muchas veces nos damos cuenta. Claro, es el primer nivel, darnos cuenta, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, ojalá sí me di cuenta, pero entonces tengo que elegir si lo trabajo o simplemente lo dejo ahí? Exacto. Fíjate que yo digo que estamos viviendo, Lupita, y ojalá esto también inspire a muchas personas que estén escuchando, como dices, pareciera que es difícil, pareciera que no mucha gente está abierta a esto, pero hoy quiero platicarles, o sea, aprovechemos más bien que estamos en una era fundamental, que es el gran cambio de que todos estos temas, ¿no? Incluso la parte de la espiritualidad, que ya está entrando en un tema bien interesante, cómo ciencia y espiritualidad están ahí convergiendo y diciendo, ¿cómo puede ser que sí, no? No es que sea una cosa u otra, pero al final, en este periodo, las neurociencias y toda esta investigación que ya hay sobre la mente, sobre el comportamiento, sobre el ser, nos están ayudando a entender que este tema holístico, que parecía muy, como te digo, muy de la New Age, de ay, sí, la buena vibra, y ay, sí, claro que sí, como decían, todo está dentro de ti. No, pues entonces todo esto que viene ya desde décadas atrás con científicos sumamente validados, hay miles de estudios que se pueden meter en internet donde esto ya dejó de ser palabras bonitas. Por eso les digo, y mi camino fue muy interesante porque empecé en un mundo del yoga, que sí tal vez una filosofía muy milenaria, donde pues te basas en tradiciones. Ahora que viene la ciencia y, por ejemplo, de ahí surge el mindfulness es una variación, una variante, una raíz del principio de la meditación, pero surgió a raíz de la ciencia, de un médico que dice, oye, espérate, es que o sea, el cerebro se transforma, amiga, en 8 semanas que empieces con la práctica de meditación diaria. Dime qué otra cosa lo hace. Eso ha sido lo que ha cambiado mi vida también. Díganme qué otra cosa. Nos podemos tomar sustancias, puede ser la parte de la hipnosis, puede ser, pero todos estos son procesos mucho más complejos, caros y no accesibles. Cuando esto te lo puede decir la ciencia y dices, ah, caray, pues sí valdría la pena. Bueno, y pensemos, cerebro es la raíz del sistema nervioso, es la raíz básicamente de las funciones de todo el cuerpo, es la raíz de tu salud física y emocional. No hay más, porque las emociones son hormonas y donde se producen en el cerebro. Entonces, tener algo, y yo les digo que hoy también podamos validar conciencia, algo que sea mucho más accesible, que ya dejemos de creer que es como un mito, ¿no? También el bienestar emocional, ¿no? Antes sí, efectivamente se creía que la psicología estaba ligada solamente a un proceso de estudio y de manejo de las enfermedades mentales. Por lo tanto, si tú ibas a un psicólogo, ¿qué significaba? Estabas loco. Estabas loco, estabas incapacitado y lo relacionamos a eso. Pero cuando hoy, por ejemplo, también otra, bueno, yo le digo incorporación, o bueno, no sé cómo llamarlo, pero la parte de la psicología positiva, un área de la psicología que dice, no, espérate, es que la mente es no solamente la parte enferma, es todos los procesos que generan y cómo incluso ahora la psicología positiva habla de cosas que todos podemos hacer en el día a día para nuestro bienestar y no necesariamente es que esté loco, no necesariamente es que estés mal, es qué puedo hacer todos los días para estar mejor. Para convertirnos, yo lo relaciono con esto, mira, en alguna etapa de mi vida, yo estuve literalmente pues en un cuadrito donde yo deseaba tener y hacer y viajar y tener cosas diferentes, pero de repente el miedo de salirme de ese cuadrito, de decir, aquí estoy, tengo un trabajo, tengo esto, tengo aquello, pues me seguía manteniendo ahí. Entonces llega una etapa en mi vida en que yo digo, a ver, Lupita, ¿vas a pasar así toda la vida? ¿Realmente a eso vienes, a esta vida? Entonces, todo lo que tú nos estás compartiendo, de verdad que va a generar un impacto porque has invertido mucho en toda la preparación que tienes.
Gracias, amiga. Hay gente que cuando te escucha va a decir, oye, es cierto. Entonces, yo de alguna manera, eso que tú compartes sobre lo que tú viviste y empezaste con la parte del yoga y te diste cuenta cómo podías generar un impacto sanándote tú, trabajando tu mente. Yo lo viví, pero yo me di cuenta cuando dije, a ver, Lupita, ¿te quedas en este cuadrito o vas más allá del mío? Claro. Entonces, obviamente, en mi etapa, en mi infancia, pues qué psicología ni qué nada. El cinto y la chancla, ¿no? Exacto, esos eran los mejores terapeutas, decían, hoy te alineas los chakras, pero tu mamá en un chanclazo te alineaba la vida. O una nalgada, una buena nalgada, decían. Yo, la verdad, que en ese sentido, mis respetos para mi mamá, ¿no? Sí, Mi mamá jamás me puso una mano encima, pero en sí era lo que vivíamos, pues. claro. O sea, no había tampoco esa parte de cariño, de atención, de qué necesitas. No, o sea, decía mi abuelita, pues ahí nos criamos como los animalitos, Sí, o sí, sea, sí. ahí nos vamos yendo, ¿no? Entonces, ahorita que tú compartes todo esto, sé que muchas personas cuando lo escuchen van a querer saber cómo lo pueden trabajar, Ujú. qué tipo de meditaciones tendrían que hacer. Y te digo, yo empecé en este trabajo interno y en trabajar así porque dije, quería hacer un cambio de cómo estaba. Y dije, yo estoy segura que Dios no me trajo a este plano para estar nomás trabajando en mi trabajo y trabajando en la casa y vivir estresada. O sea, Claro. realmente esa no es la vida, pues. Mm, Pero eran las creencias que fueron impuestas, ¿sabes? claro. Tienes que trabajar, tienes que tener una carrera, o sea, la normalidad que era para todo el mundo en Sí. aquella etapa, ¿no? Y por eso esa etapa, eso que tú defines es lo que hoy se habla tanto y realmente es darlo a conocer a las personas que todo el mundo nos cuestionamos eso, ese famoso despertar de conciencia, que no es más que ser consciente de ti mismo, de dónde estás, hacia dónde vas y que normalmente sí te replanteas, bueno, ¿y qué hago aquí? Bueno, ¿y por qué hago lo que hago? Bueno, ¿y para dónde voy? Ese cuestionamiento no lo hacemos todos. O sea, esto que dices de por qué nos puede dar mucho miedo tal vez trabajar nuestras emociones, trabajar estos procesos, ir a la mente, es nada más lo que tú has aprendido conmigo, es qué es el miedo. Lo incierto a lo desconocido. Nada más porque es desconocido, porque no lo has trabajado, porque en tu educación, en tu vida, a lo largo, en todo lo que sea tu profesión, tal vez no has tocado estos temas. Es como si ahorita a mí alguien me viniera y me dijera, oye, pues tú podrías tomar, se me ocurre, ¿no? Una certificación en física cuántica. Y yo diría, no, no, porque me daría miedo, tal vez diría yo no soy buena en las matemáticas, a mí eso de los números no me asusta, ¿no? Y esos temas, quién sabe qué estarán, ¿no? Se oyen muy complejos. No es más que simplemente es algo que no conozco. Pero cuando efectivamente te planteas, puedo salir de este cuadrito de lo que he hecho, de lo que pienso, no es más que darle a tu mente este paso de, bueno, pero ahora voy a conocerlo. O sea, en realidad, si te das cuenta, la mayoría de las cosas que nos dan miedo no es más que por ni siquiera tener claro qué es el miedo. ¿A qué le tengo miedo? Algo que es desconocido. Hoy yo vine contigo a esta sala, a este espacio, yo no lo conocía. Y no te dio miedo. Hay cierta incertidumbre, exacto, pero no te da miedo. O sea, cuando nos damos cuenta que la incertidumbre y lo incierto a lo desconocido está todos los días en tu vida, cuando te subes a tu coche y crees que vas al mismo trabajo de siempre, con la misma rutina, pero no es cierto. Porque hay un campo infinito de cosas inciertas, un choque, un contratiempo, llegar tarde, te enfermas, le pasa algo a un familiar tuyo. O sea, todos estamos expuestos a una gran cantidad y sin embargo seguimos en la vida. Seguimos avanzando. Es darnos cuenta que en realidad el miedo no es tan miedoso como hemos pensado y no es tan grande como le tememos. Pero creo que, te digo, y hoy Lupita también, pues la pandemia, con todo y lo que, pues digamos, puede ser lo que podríamos pensar la parte negativa de las muertes, de la crisis, lo hemos escuchado y creo que tú lo vives también en el sector que estás, los claros beneficios, o por así decirlo, lo que trae como en toda la vida a evolucionar, pues es todo nos replanteamos la vida, definitivamente. Ante mirar la muerte de manera tan directa, Tan masiva, no hay forma en que no te replantees la vida. O la valores, o la empieces a vivir realmente, o digas, oye, pues no estoy siendo lo que quiero cambiar. Todos nos replanteamos muchas cosas.
De hecho, y curiosamente fue cuando yo me mudo a Querétaro, hago muchos cambios en mi vida, decido 100%, ahí sí fue cuando dije 100% a mi proyecto, echarle todo, como le dicen, la leña al fuego y decir, pues así, ya, o sea, pase lo que pase, será, y si fracaso y si no es, pero quiero sentir que lo di el 100 y no como, híjole, pues sí pudo haber sido, pero no sé, pero medio lo intenté, pero a veces sí iba, pero a veces no. Y me replanteé muchas cosas, incluso eso, la parte de escribir. O sea, decir, bueno, ¿y por qué no sí podría yo escribir un libro? ¿No? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí? Y entonces esos miedos o eso que nos trajo este cuestionamiento, pues también mucho fue, lo sabemos, la parte de la conciencia de la salud. Entonces, Lupita, creo que hoy todos de manera directa tenemos una buena motivación del por qué tal vez estar mejor, ¿no? Yo mismo, mi calidad de vida, mi propósito, mi familia, darnos cuenta que la salud no es algo que demos por hecho, la tenemos que cuidar, la tenemos que procurar y tenemos que cultivar todos los días, ¿no? Porque claro, entonces si no, cuando viene un agente externo, ya no pienses una pandemia, pensemos que cambia el clima de pronto radical en el planeta y todos de pronto estamos viviendo una helada. Pues claro, si no tienes un sistema inmune fuerte, si tu cuerpo no está, tiene fuerza en vitalidad, si no es resistente a, pues a todos nos vuelve a pegar, ¿eh? O sea, no es una cuestión, como le digo, de un sector o de algunos tuvieron buena suerte o mala suerte, pues solamente quienes estábamos preparados de manera más capaz para afrontar eso, ¿no? Una crisis. Totalmente. Sí, finalmente no es lo que te sucede o lo que sucede, sino cómo reaccionamos o cómo reacciona nuestro cuerpo ante lo que sucede cuando no estamos preparados. Así es. Entonces, definitivamente todo lo que hemos vivido, yo soy una convencida que ha llegado para convertirnos y para convertirnos en mejores personas y llevarnos a crecer a nivel de conciencia, ¿no? Exacto. Y yo creo que uno de los objetivos de este espacio es precisamente eso. ¿Cuántas personas hoy en día pues están viviendo una vida sin sueños, sin pensar que puede haber algo mejor? Pero en realidad el poder, cada uno de nosotros, de hacer esos cambios, que al igual que tú, yo también hace 6 años decido llegar y venirme a Querétaro, soltar energéticamente todo lo que teníamos allá, pues las relaciones, la familia, y decir, ¿sabes qué? Empecemos de nuevo. Es momento de, yo no puedo cambiar el entorno en donde estoy en este momento, pero sí me puedo mover de entorno. Claro. Entonces, justamente todo ese tipo de cambios que elegimos hacer, pues nos van llevando a cumplir o a convertirnos en esa persona que venimos a ser en este plano y que a veces no nos damos el tiempo o lo vamos postergando y en realidad la vida es muy corta, mi querida. Muy, muy corta. Muy corta. Y bueno, de verdad que podemos pasar horas platicando, pero sé que tuviste muchos retos al momento que elegiste emprender, cuando elegiste hacer tu libro. Sí. Cuéntanos un poquito de los retos que se te presentaron y cómo avanzaste ante cada situación que se te presentó. Pues gracias, mi Lupita. Sí, yo creo que nos ha pasado a todos los que decidimos un poco hacer algo diferente, ¿no? Te digo, salirnos de esa tangente, pues siempre va a ser primero el miedo miedo a salirte de, yo le llamaría de tu núcleo, ¿no? Porque vas a ser el diferente. Y yo sé que muchos de nosotros, incluso cuando hablas con emprendedores, te dicen, pues es que yo soy tal vez el primer emprendedor en mi familia. O es que, por ejemplo, en mi familia o en mi entorno, pues todos están o me han conocido en una parte laboral y ahora yo soy el que de pronto decide emprender y dicen, estás loco. Como, ¿por qué dejas lo cómodo? ¿Por qué dejas lo seguro? ¿No? Y decides hacer algo que, como para qué arriesgarte. Que de hecho justo quiero mencionarte de eso, es el primer cuento del libro, Camaleoncito, no se lo pierdan porque habla de la posibilidad de salirte y ser irreverente. Mira, yo creo que mis primeros miedos, Lupita, definitivamente, porque lo hacemos con mucha pasión y creo que algo que noto que a mí me hubiera encantado que me dijeran, por eso me dedico a esto, es la inteligencia emocional. Es porque ser inteligente emocionalmente no es que seas como, híjole, con un IQ elevado, no es que te hagas alguien súper, digamos, como diferente a los demás, es una fortaleza interior. Es como cuando en el gimnasio entrenas el cuerpo, tu cuerpo está fuerte,
capaz para afrontar un mayor reto. La parte de las emociones fue fundamental porque cuando yo inicio, pues viene siempre el miedo. Siempre hay un miedo, siempre hay un no sé si lo va a lograr, no sé si va a gustar, no sé si lo voy a lograr vender, no sé si me van a salir las cuentas, y sé que en la mayoría de los que emprenden ese es el primer miedo, ¿no? La parte de la parte financiera. ¿Cómo lo voy a sostener? Algo que no es constante, algo que no es seguro, que bueno, yo siempre les digo, no sé si el empleo realmente es algo más seguro, porque pues te corren en cualquier momento, ¿no? O sea, no hay una garantía. No hay ninguna garantía y aparte es poquito lo que generas y bueno, en mi experiencia, 22 años de ser empleada, fueron 22 años que viví en deuda. Claro, porque es un ciclo, ¿no? Pero bueno, creo que la parte del miedo, ¿no? Todos podríamos aprender cómo afrontar mejor estos miedos, que te digo, no es más que a lo desconocido y tener esta habilidad o fortaleza interior de cómo ser más capaz de afrontar lo desconocido, porque ya lo hacemos todos los días, pero cómo lo podríamos hacer de manera como más consciente. La segunda definitivamente fue la parte, porque además es un tema personal. Yo he aprendido muchísimo de las emociones y soy la primera que o sea, puedo decirles cuáles mis emociones que flaqueo, cuáles son las que más me cuestan. No porque es ni bueno ni malo, es una radiografía y es un autoconocimiento de quién soy y cuáles son mis áreas que debo de cuidar más, ¿no? Para tener esta para no descuidar mi fortaleza interior y cuáles, por ejemplo, son emociones que sí tengo, digamos, mejor manejadas. Pero la frustración, bueno, Lupita, la frustración muchos años era un tema y yo fue como dije, híjole, he tomado cursos de ventas, marketing, ya sabes, cómo generar tu producto, generar tu marca personal. Y dice, ¿cómo nadie me dio un curso de ABC de las emociones básicas para emprender? Miedo, lidiar la frustración, cómo lidiar con lo incierto, bueno, esa es la parte del miedo. Y esta parte tan importante de la resiliencia, que no es que te vuelvas rígido, la resiliencia no es una fortaleza de, yo soy fuerte y yo puedo con todo lo que venga. Durante la pandemia dimos un curso con otro maestro muy interesante que es el Da Chi Kung, Diego Camarena, y, por ejemplo, manejábamos conceptos de fortalece tu ser interior, porque la resiliencia que nos estaba demandando en ese momento una crisis tan fuerte a nivel global no es, no es fuerza, es una capacidad de fluidez como el agua. Entonces, la resiliencia, pues no la aprendí así, la aprendí a machetazos, ¿no? No, tú dale duro, tú pártete, como dicen la madre, perdón que lo diga así, espero que no haya problema, pero ese es el paradigma y mucho del mexicano, la cultura laboral del mexicano, trabajamos así. Tú pártete la madre, trabaja, dale, a esfuerzo. Y cuando con este tipo de técnicas y todo lo que yo iba manejando del poder de la mente, el manejo emocional, decía, todo eso está en base a una creencia. ¿Será realmente que la vida es esfuerzo? ¿La vida tiene que ser este desgaste? ¿La vida tiene que ser luchar, luchar? Y entonces la resiliencia, por ejemplo, es más esta parte de aprender a volverte agua. Ojo, claro, por ahí hay que manejar emociones como el orgullo, hay que saber cómo lidiar con nuestra a veces rigidez mental, hay que saber cómo soltar a veces. Y soltar, Lupita, tú lo sabes, incluso implica sanar mucho de nuestros procesos personales que sí nos tienen anclados. Todo esto tiene que ver con un tema de emprendimiento y lo fui conociendo a lo largo de los años, claro, en mi propia experiencia y a la vez agradecía que eso pues lo podía ayudar, por ejemplo, a crear este método que hemos creado, liderazgo emocional para vidas extraordinarias, porque es justo entender esto que nos conflictúa tanto, si te atreves un poquito a entenderlas mejor, si te atreves a manejar, o bueno, a ver tus emociones, te das cuenta como en la película, ¿no? Como en la película de Intensamente, que más bien hasta son medio amigables, son medio chistositas ellas, medio las puedes ver desde una perspectiva diferente y manejarlas mucho mejor. Y bueno, obviamente creo que, espero, y así sigue siendo, que el crecimiento que hemos tenido, ya lo digo porque soy yo y un equipo de personas en este proyecto de Lidera tu Vida los últimos años, pues ha sido a raíz de gracias a eso. Me hubiera encantado que me lo enseñaran en los primeros años de emprendimiento, pero bueno, al menos si les puedo transmitir esa parte. Y hay una cuarta que tal vez nunca te lo van a decir en un tema de emprendimiento, éxito y liderazgo, pero o tal vez sí liderazgo sí está más ligado. Pero una frase que me vas a escuchar mucho, Lupita, seguramente lo has dicho, y cuando yo encontré esta frase ha resumido mucho de mis procesos de vida. Ámate lo suficiente para permitir que tus sueños sucedan. Amor propio.
Y creo que muchos de los que al final vamos encontrando una vocación, un propósito, logras un emprendimiento, un sueño, a veces en verdad te aferras a él, ya no por esta, como digamos, obsesión, sino por amor a ti y decir, es que claro que me amo, sé lo que valgo y por lo tanto sé que es valioso lo que puedo aportar al mundo. Pequeño, chiquito, grande, alcance, no importa, pero impulsar tus sueños a través del amor. Totalmente. Y eso es algo, yo también lo he trabajado muchísimo, ahora no tienes ni idea, porque era la información que teníamos, ¿no? De trabajar duro, de que el trabajo duro te lleva a los resultados. Sí. Y cuando yo entendí en una etapa de mi vida, yo le pregunté a Dios, yo dije, a ver, ¿qué tengo que yo aprender? ¿Qué tengo que evolucionar, crecer para seguir avanzando con ese sueño? Entonces, una de las cosas que yo creo que me caracteriza, pues es que desde niña he sido muy soñadora. O sea, a mí me gustaba, siempre pensaba en grande, ¿sabes? Sí te veo, Entonces, amiga, sí te veo. o sea, yo de verdad, créeme lo que el que tú hoy dices, el amor propio es lo que puede llevarte al siguiente nivel en tu vida. Estoy totalmente de acuerdo, lo he experimentado y siempre en nuestra enseñanza, en mi enseñanza, era de hacer las cosas difíciles, el que si no trabajaba o me desvelaba o no estaba sintiendo como que me estaba esforzando en algún momento de mi vida, esas eran las creencias, el tener que hacer las cosas difíciles. Cuando empecé a Claro. entender que venimos desde el amor incondicional, del amor de Dios hacia la creación, entonces empecé, y créeme lo que no ha sido como que de la noche a la mañana, o sea, escucho tu historia y me conecta demasiado desde que la escuché por primera vez, por los procesos que de alguna manera, en situaciones diferentes, en estilos de vida diferentes, pero al final Convergen. hemos vivido situaciones muy similares. Y la mayoría de ¿sabes? las personas, Lupita, eso es lo maravilloso también de conectar, ¿no? Y hablar estos temas y qué bueno que estás haciendo este programa y que lleguen muchas personas, porque como dijiste, a veces lo que necesitamos es inspiración, a veces necesitamos solo que alguien nos recuerde nuestra grandeza por espejo, ¿no? Como les digo, no quiero que me veas a mí como, ay, mira ella, la autora, terapeuta, y ella está con Lupita, y quiero que veas ella es un yo. Todos estamos conectados y todos somos esa esencia creadora y todos tenemos estas posibilidades y tenemos esta parte, pero cuando, claro, nos hemos cerrado, como dices, estamos hablando de creencias, paradigmas, mucho el etiquetas. Creo que también algo que ayudaría muchísimo a entender cuando emprendes, tienes que estar completamente conciliado o, ¿cómo diría?, reconciliado con el cambio, porque vas a tener que adaptarte, cambiar. Hoy haces esto, chin, ¿qué crees? Que mañana el mercado pide otra cosa. Ni modo, cambien. Porque si quieres aferrarte a lo tradicional, de mantenerlo conocido, del apego, no, pero es que ¿cómo voy a cambiar todo mi negocio de la noche a la mañana? Así es esta vida, ¿no? O adaptarte a las cosas buenas que vienen, a oportunidades. Entonces dices, oye, pues me replanteo, ahora hago esto. Y eso también a veces cuesta muchísimo, ¿no? Cuando estamos emprendiendo, el no entender que pues es cambio. Y esta parte padrísima de somos creadores. Entonces, ante una crisis, no verlo más bien como lo ven los japoneses, la parte de peligro y oportunidad, y decir, bueno, en la oportunidad que hay. ¿Qué hay que hacer? Y entonces ahí tiene que abrirse tu campo creativo, que by the way, comercial, otra vez, mediten, desarrollan su habilidad creativa con la meditación. Sí. Oye, ahora, bueno, estamos ya de verdad queriendo cerrar el espacio, pero no queremos cerrarlo sin que nos platiques de tu libro. Ay, sí, muchas Cuéntanos de gracias. tu libro. Muchas De verdad gracias. que yo ya lo leí, está increíble, eso es lo que les puedo decir, pero cuéntanos tú, cuéntanos un poquito de él. Muchísimas gracias, amiga. Y sí, pues sí ha sido parte de eso. Tú estuviste aquí en la presentación en Querétaro. Lo acabamos de lanzar el 8 de julio aquí en Querétaro. Apenas esta semana, el jueves pasado, 5 de septiembre, fue en Ciudad de México y nos ha ido increíble. Fíjense que lo mismo, yo nunca me imaginaba escribir un libro, siempre les digo, creo que volvemos a lo mismo, el encontrarte en un punto donde
yo dije, a ver, mi mente es un campo infinito de posibilidades y con todas estas técnicas de meditación que le llamamos que hay una parte donde la meditación lo usamos como un proceso en un primer nivel de autoconocimiento, o sea, la parte de estar en ti, espacios de introspección, de templanza contigo, excelente. Puedo usar la meditación como una parte de relajación, también excelente porque tiene muchos beneficios. Viene la parte donde hay quien la usa para una conexión espiritual, como la oración, también muy necesario porque es un diálogo interno o un diálogo con tu creencia. Pero luego hay muchas técnicas de meditación donde estamos haciendo, lo que estamos desarrollando son las habilidades paranormales de la mente. Paranormal suena muy raro, pero en realidad es lo más normal. O sea, el cerebro tiene este montón de funciones, pero que como no es un músculo, pero entendamos que se puede entrenar y como les dije, 8 semanas empieza la neuroplasticidad de tu cerebro a entrar en acción, puedes cambiar la bioquímica de tu cerebro, puedes cambiar mucho sus funciones y esto pues todo es para tu beneficio de tu vida, porque tu cerebro está diseñado para tu supervivencia, para que vivas bien. Entonces un día, en uno de estos ejercicios meditativos, me acuerdo que el maestro nos decía, bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio, vas a hacer tus meditaciones y vas a abrir el campo infinito de tu mente, piensa la cosa más loca en este momento que pudieras hacer en tu vida hoy. Y yo dije, ay, ser escritora y tener 5 libros. Así lo lancé, Lupita. Muy bien. Así lo lancé, porque dije, pues, ¿por qué no? Claro, en ese momento yo creo que no sabía cómo ya le estaba mandando una señal muy clara a mi cerebro, a mi mente, y pues después empecé a jugar, o bueno, jugar, pero seguía haciendo el ejercicio, haciendo mis visualizaciones, y muchas cosas de mi vida sí las logré, Lupita. En serio, en verdad que no es magia, es algo que se puede hacer con la gente. Lo hacemos ya, el problema es que no eres consciente, y a veces por eso es, ¿por qué me pasa siempre lo malo? ¿Por qué atraigo este tipo de personas en mi vida? ¿Por qué siempre repito este patrón? Lo estás haciendo, solo que de manera inconsciente. Tu mente está siguiendo un programa. Pero cuando aprendes a entrenarla y hacemos este tipo de meditación, donde lo que buscamos es hacer una activación neuronal. Entonces, bueno, les platico, ya resumen, pasaron los años y entonces de pronto empiezo a escribir cuentos, luego pues resulta que los cuentos sí pueden tener éxito, los compilamos, ya han sido 4 años de trabajar, pues hoy les podría decir que Resplandece también es el resultado y la vivencia real de que dije, mi mente es un campo infinito de posibilidades. ¡Qué padre! Y yo misma soy un campo infinito de posibilidades. Entonces, es la compilación de varios cuentos. Empecé a escribir, o bueno, mi línea, digamos, que me gusta escribir son cuentos, pero unido a un libro de crecimiento personal, donde a través de personajes o historias, les digo, vamos a abrir el capítulo de la enseñanza y de ahí viene pues mi reflexión, mis años trabajando como terapeuta, la parte también de mis propias experiencias. Y lo interesante además les digo que, bueno, tienen pasos claros. A mí me gusta ser muy práctica, Lupita, ya sabes, me gusta la estructura y entonces el libro te lleva por 2 estrategias, porque muchas veces, o bueno, yo siento más bien que hoy necesitamos cosas tangibles, ¿no? Y a veces, ay, me encantó este libro, como dices, me dejó muchas ideas y ahora ¿cómo le hago? Entonces, es un libro práctico, hay algunos ejercicios que te van a llevar a cómo ir aterrizando esto que le llamo, el concepto central del libro es el liderazgo emocional para que brilles con luz propia. En este sentido, liderazgo emocional son estos 5 pasos que nos van a ayudar a conocerme quién soy, aprender cómo aprender a estar presente para mí y darme lo que necesito, saber que soy un ser autosuficiente, capaz de mí mismo y capaz de liderar mi vida, porque por algo mi vida está en mis manos. La parte de cómo gestionarlo, que es la mente y las emociones, y luego lo vamos concluyendo en una parte de amor propio. Pero todo esto está acompañado de ejercicios muy prácticos, terapéuticos, donde conforme el lector va leyendo, puede ir haciendo estas reflexiones, estas preguntas, bueno, responder las preguntas que hacemos y vas haciendo un camino muy terapéutico, interesante contigo mismo. Y bueno, pues ahora sí que se concluye y el título Resplandeciente llegó también por ahí inspiración, no logramos encontrar el título del libro y me hizo mucho sentido, lo encontré un día en una película, la palabra resplandecientes y dije, qué bonito, porque es justo el mensaje también al final de volver a conectar con la parte emocional, por eso el sentir, seres que volvemos a sentirnos plenamente, volvemos a reconciliarnos con la parte sensitiva y creo que tú ya lo notaste, mi querida Lupita, al final también viene un mensaje muy claro de
este contexto tal vez espiritual, si lo queremos llamar, de volver a ser unos, de entender la unidad, de volver a vivirla plenamente, porque ahí hay mucho potencial, sobre todo para sanar mucho de nuestra humanidad, nuestras relaciones, procesos, pues donde hemos perdido esta parte empática, compasión, el perdón, hacia nosotros y hacia los demás. Sí, este libro, todo el mundo lo tenemos que tener a un Ah, pues ladito, aquí a un están, ladito. aquí está para Oye, ustedes. Aura, a ver, cuéntanos, ¿dónde van a encontrar tu libro? Porque ya casi nos vamos y que la gente sepa dónde lo puede comprar. Muchas gracias, amiga. Y además, bueno, también la información de todos los cursos que damos, seminarios, de nuestros retiros de meditación y estos procesos donde doy a enseñar estos métodos y donde ayudamos a que muchas más personas, familias, es el nuevo concepto, que se integren las familias, desde jóvenes, adultos, en la parte de la práctica de la meditación y este tipo de ejercicios. Lo encuentran todo en www.lideratuvida.com.mx. Y ahí van a encontrar en el menú que está arriba, muy fácil, dice libro. Si te vas a ese menú, ahí va a desplegarse la propia página del libro, que tiene su propia página. Encuentras la sinopsis, encuentras dónde adquirirlo. Hay dos opciones. En Amazon, para ahora sí que toda Latinoamérica, Estados Unidos y España, en habla hispana, lo puedes adquirir por Amazon y te llega impreso en tu casa. Entonces está padrísimo porque si no estás aquí directamente, puedes recibirlo en casa. Ahora, todos los que quieran aquí, por ejemplo, más en Querétaro o Ciudad de México, tenemos puntos de venta y la página ahí te despliega ya tenemos 7 puntos de venta, también lo puedes adquirir de manera física. Y si no, pues mándenme un mensajito que lo voy a dejar aquí con mucho cariño. También está mi celular abierto para atenderlos, ayudarlos. Si alguien tiene una duda de cómo empezar en estos temas, si alguien quiere saber más información de los servicios que damos, adelante. Mi WhatsApp directo es 5539889866. Pero está bien fácil adquirirlo, Lupita. Okay. Y bueno, pues ya nos dejó Aura, de verdad. Yo creo que mucho que trabajar, ¿no? Darnos cuenta, pensar qué queremos, qué nos atrevemos a hacer. Si queremos trabajar la parte emocional, yo la recomiendo a mi querida amiga. Pueden tener toda la confianza del mundo. Y definitivamente yo creo que hoy se ha cumplido el objetivo del espacio, ¿no? Agregar valor a cada uno de ustedes que se atreva a ir por sus sueños. Si Aura pudo, tú también puedes, yo también puedo. Aquí Todos, estamos amiga. haciendo la diferencia, ir por nuestra mejor versión, convertirnos en esa persona que venimos a ayudar a la humanidad. Yo soy totalmente creyente del poder de Dios en cada uno de nosotros y que si estamos en este plano es para contribuir a las demás personas, apasionarnos de aquello que hacemos y ayudar a las personas a resolver eso que tú resolviste en tu vida, el tema emocional, el tema de la enfermedad, la mentalidad, o sea, cómo has impactado la vida de muchas personas y cómo lo vamos a seguir haciendo. Entonces, pues, mi querida Muchas Aura, gracias, Lupita. muchísimas Al gracias. contrario, y gracias para ti por... Una frase con la que hoy Ay, quieras bueno, dejarnos. ya les regalé una, que es la de ámate lo suficiente para permitir que tus sueños sucedan, que ya está en el libro, pero a ver, tomemos al azar. Aquí directo del libro. Dice el capítulo 3, autogestión. Cuando logras acallar la voz de tu mente, escucharás el sabio sonido del silencio. Ay, qué bonito. O sea, todo es mentalidad. Todo es Entonces, atrevernos, todo es amiga. Entonces, bueno, yo atrevernos. también espero haber dejado un mensaje, que también se inspiren, que se abran hagamos cosas diferentes. Estamos en una era diferente. La evolución que viene es impresionante y pues solo también recalcar, ya estamos más bien, estamos en cambio de era hacia toda esta parte de la inteligencia artificial, que démosle la bienvenida. Va a haber muchos cambios positivos para la humanidad, pero también es muy importante ante esta vorágine que se viene por la velocidad, amiga, porque eso sí lo han dicho los científicos, nuestro cerebro no está adaptado a la velocidad que estamos avanzando a nivel tecnología, procesos, es afianzar nuestra parte humana, que eso es, número uno, somos seres conscientes, somos los únicos seres en el planeta Tierra que es consciente de sí mismo. Así es que ahí ya estamos marcando alguna diferencia. Número dos, lo que acabas de decir, somos seres que de alguna manera tenemos este contexto espiritual y es por algo.
No por algo esto ha sido por generaciones y generaciones y décadas y civilizaciones. Y 3, no, eso, ¿qué nos hace la diferencia entre una máquina y los seres humanos? No debemos de perder la habilidad de la mente, que es la presencia, y nuestra parte emocional. Porque eso, perdónenme, pero jamás voy a recibir un abrazo como se lo podría dar a mi querida Lupita o recibir su sonrisa, su cariño de una máquina, ¿no? Habrá muchas cosas en las que me pueda ayudar, pero siempre el ser humano no deja de ser un ser social que necesita conexión, necesita pertenecer, necesita sostén, necesita comunidad. Y eso no hay... amor. Y necesitamos amor, amigo. Amor Vivimos, incondicional. a eso vivimos, de eso vivimos. Entonces, pues no lo perdamos. Y bueno, parte de eso, felicidades, mi querida Lupita, por este proyecto. Todo el éxito lo vamos a compartir con todas las personas que conozcamos. Y pues felicidades, también mucho éxito para ti y todo tu equipo. Ana Mar, Mari, querida Mari, que está por acá. Sí, Gracias y todo el amiga, equipo. Mi socia de negocios, oye, casi mi hermana. Yo lo sé lo que es eso y también agradezco que por ahí también de mi equipo tengo una gran hermana, socia, colega, Vivi Martínez, que muchos la conocen. Sí. Y pues nada, amiga, seguir sumando. Seguir aportando. Bueno, pues aquí nos despedimos de nuestra amiga hermosa, como siempre, brillando con su propia luz. Gracias. Ahora, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sigamos en el siguiente episodio Camino a la Libertad. Habrá muchas sorpresas, así es que hay que compartir, porque cada persona que llega nos deja cosas impresionantes como hoy nos dejó Aura. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye, bye.